Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de drama, intriga, romance y sí, mucha adicción. Vamos a hablar de series turcas, esas joyas televisivas que nos roban el sueño y nos tienen pegados a la pantalla durante horas. Pero no cualquier serie turca, vamos a hablar de las series turcas más adictivas, esas que una vez que empiezas, no puedes parar. Y lo mejor de todo, las vamos a encontrar con audio en español. Así que prepárense un cafecito turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por el Bósforo de la televisión. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas variados, siempre buscando entretenerlos e informarles. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al tema. Bien, ahora hablemos de esas series que nos atrapan con sus historias complejas, sus personajes carismáticos y sus paisajes impresionantes. La televisión turca ha experimentado un auge increíble en los últimos años, conquistando corazones en todo el mundo. Y es que tienen algo especial, una mezcla de tradición y modernidad, de pasión y drama, que resulta irresistible. Esta combinación, junto con la creciente accesibilidad gracias a plataformas de streaming y doblajes de alta calidad, ha catapultado las series turcas al estrellato internacional. La primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, un clásico moderno, Amor Eterno o Kara Sevda, como se la conoce en turco. Esta serie es una auténtica montaña rusa de emociones. Nos cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que luchan por estar juntos a pesar de las adversidades. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es simplemente magnífica. Y la trama, llena de giros inesperados, te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Además, la banda sonora es preciosa y contribuye a crear una atmósfera melancólica y romántica. Si están buscando una historia de amor apasionada y llena de drama, Amor Eterno, es una opción excelente. Y por suerte la pueden encontrar doblada al español en varias plataformas como Netflix, HBO Max y diversas páginas web especializadas en contenido turco. Amor Eterno destaca no solo por el romance central, sino también por la exploración de temas como la ambición, la traición y el poder de la familia. La serie no se limita a mostrar un amor idealizado, sino que presenta los desafíos reales y las consecuencias de luchar por un amor prohibido. La profundidad de los personajes secundarios, como Emir Kozkolu, el antagonista principal, añade capas de complejidad a la trama, convirtiéndola en una experiencia televisiva rica y absorbente. La serie ha sido galardonada con numerosos premios internacionales, incluyendo un premio Emmy Internacional en 2017, consolidando su posición como una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Otra serie que me parece imperdible es Fatma Gul. Esta serie aborda un tema muy delicado, pero lo hace con una sensibilidad y un respeto admirables. Cuenta la historia de Fatma Gul, una joven que sufre una terrible agresión y que lucha por reconstruir su vida. La actuación de Beren Saat es simplemente espectacular, logra transmitir el dolor, la angustia y la fortaleza de su personaje de una manera conmovedora. Fatma Gul es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la venganza y la importancia de la solidaridad. Es una historia dura, sí, pero también es una historia de esperanza y superación. Y también está disponible con audio en español, lo cual facilita mucho disfrutar de esta joya. Fatma Gul fue revolucionaria en su tratamiento del tema de la agresión sexual, rompiendo tabúes y generando debates importantes en la sociedad turca. La serie no solo se centra en el trauma de la víctima, sino que también explora las consecuencias para su familia y su comunidad, así como el impacto psicológico a largo plazo. La serie fue elogiada por su realismo y su capacidad para generar empatía en el espectador. Además de Beren Saat, el elenco incluye actores talentosos como Engin Akyurek, que interpreta a Kerim, un hombre que intenta ayudar a Fatma Gul a reconstruir su vida. La serie también aborda temas como el perdón, la redención y la capacidad humana para superar la adversidad. Ahora, si lo que buscan es una serie con más acción y suspense, les recomiendo Ezel. Esta serie es un thriller psicológico que te atrapa desde el primer momento. Cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y encarcelado injustamente. Después de escapar de la prisión,
Homer se somete a una cirugía plástica y regresa con una nueva identidad, Ethel, para vengarse de quienes lo traicionaron. La trama es muy compleja y está llena de giros inesperados. Las actuaciones son excelentes y la ambientación es oscura y misteriosa. Ethel es una serie que te mantiene en tensión constante y te hace cuestionar la lealtad y la venganza. Si les gustan los thrillers, esta es una opción que no se pueden perder. Y por supuesto, la pueden encontrar doblada al español. Ethel es una adaptación libre de la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, pero con un toque turco distintivo. La serie se destaca por su narrativa intrincada, sus personajes complejos y sus diálogos ingeniosos. La venganza es el motor principal de la trama, pero a medida que Ethel se acerca a sus objetivos, se enfrenta a dilemas morales y emocionales que lo obligan a cuestionar sus propias motivaciones. El elenco incluye actores como Kenan Imirzaloglu, que interpreta a Ethel, y Cansu Dere, que interpreta a Eysan, la mujer que traiciona a Homer. La serie fue filmada en lugares impresionantes como Estambul y Chipre, lo que añade un elemento visual atractivo a la trama. Cambiando un poco de género, les quiero recomendar Sila. Esta serie nos traslada a la región de Mardin, en el sureste de Turquía, y nos cuenta la historia de Sila, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no ama para evitar un conflicto entre tribus. La serie explora temas como las tradiciones ancestrales, el choque entre la cultura moderna y la cultura tradicional, y la lucha de una mujer por su libertad. La ambientación es preciosa, con paisajes impresionantes y una música muy evocadora. Sila es una serie que te permite conocer una cultura diferente y te hace reflexionar sobre la importancia de la igualdad de género. Y como ya se imaginarán, también la pueden ver en español. Sila es una serie que ofrece una visión fascinante de la vida en el sureste de Turquía, una región rica en historia y tradiciones, pero también marcada por desigualdades sociales y culturales. La serie aborda temas como el matrimonio forzado, la opresión de las mujeres y la importancia de la educación. La protagonista, interpretada por Cansu Dere, es un personaje fuerte y valiente que lucha por sus derechos y por la libertad de elegir su propio destino. La serie también explora la tensión entre la modernidad y la tradición, mostrando cómo las costumbres ancestrales pueden chocar con los valores contemporáneos. La serie fue filmada en Mardin, lo que permite al espectador apreciar la belleza y la singularidad de esta región. Otra serie que ha tenido mucho éxito es Erkay. Esta serie también está ambientada en Mardin y nos cuenta la historia de amor entre Reyyan y Miran. Reyyan es la nieta de la familia Sadoglu, una familia poderosa y respetada en la región. Miran, por su parte, busca vengar la muerte de sus padres, culpando a la familia Sadoglu. Sin embargo, a medida que Miran conoce a Reyyan, se enamora de ella y se debate entre el amor y la venganza. Erkay es una serie llena de pasión, drama y giros inesperados. La química entre los protagonistas es muy fuerte y la ambientación es preciosa. Si les gustan las historias de amor imposibles y las tramas llenas de intriga, Erkay es una opción que les va a encantar. Y si adivinaron, también está disponible con audio en español. Erkay explora temas similares a Sila, como las tradiciones ancestrales y el choque entre la cultura moderna y la tradicional, pero con un enfoque más centrado en el romance y la venganza. La serie se destaca por la química entre los protagonistas, Ebru Şahin, que interpreta a Reyyan, y Akın Aksu, que interpreta a Miran. La trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión que mantienen al espectador enganchado. La serie también explora el tema del perdón y la posibilidad de superar el pasado. La ambientación en Mardin añade un elemento visual atractivo a la trama, mostrando la belleza y la singularidad de esta región. Ahora, si buscan algo un poco más ligero y divertido, les recomiendo Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en una revista y que se enamora de su jefe, Can. La serie es muy divertida y tiene un ritmo muy ágil. Las actuaciones son excelentes y la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es muy buena. Erkenci Kuş es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Es una comedia romántica con toques de humor y situaciones entrañables. Y por supuesto, para los que prefieren, la pueden encontrar doblada al español. Erkenci Kuş es una comedia romántica que se destaca por su ligereza y su humor. La serie explora temas como el amor, la amistad y la búsqueda de la felicidad. La química entre los protagonistas es innegable y la trama está llena de momentos divertidos y entrañables.
La serie fue filmada en Estambul, mostrando la belleza y el dinamismo de esta ciudad. Erkencikus es una serie perfecta para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y divertida para desconectar del estrés diario. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Medcezir. Esta serie es una adaptación de la serie estadounidense de OC, y nos cuenta la historia de Yaman, un joven que proviene de un barrio marginal y que es acogido por una familia adinerada en Estambul. La serie explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Las actuaciones son buenas y la ambientación es moderna y lujosa. Medcezir es una serie que te engancha desde el primer momento y te hace reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades. Y como ya saben, también la pueden disfrutar en español. Medcezir es una adaptación turca de DOC que explora temas relevantes para la sociedad turca, como la desigualdad social y la búsqueda de la identidad. La serie se destaca por su elenco talentoso que incluye actores como Atay Ulusoy, que interpreta a Yaman, y Serini Sarkaya, que interpreta a Mira. La trama está llena de drama, romance y momentos de tensión que mantienen al espectador enganchado. La serie fue filmada en Estambul, mostrando la belleza y el lujo de esta ciudad. Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de las segundas oportunidades y la posibilidad de superar las adversidades. Bueno, esas son solo algunas de las series turcas más adictivas que pueden encontrar con audio en español. Hay muchas más opciones disponibles, así que los invito a explorar y descubrir sus propias favoritas. Recuerden que la televisión turca tiene mucho que ofrecer, desde dramas intensos hasta comedias románticas, pasando por thrillers emocionantes. La diversidad de géneros y temas abordados en las series turcas ha contribuido a su popularidad global, atrayendo a una amplia gama de espectadores. En resumen, hoy exploramos algunas de las series turcas más adictivas disponibles con audio en español, desde dramas apasionantes como Amor Eterno y Fatma Gul, hasta thrillers intensos como Ezel y comedias románticas como Erkencikus. También vimos ejemplos como Sila y Erkay, que nos transportan a la rica cultura del sudeste de Turquía. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón televisiva. Recuerden que la disponibilidad de estas series puede variar dependiendo de su región y las plataformas de streaming a las que tengan acceso. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué otras series me recomiendan. Estoy deseando leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.